Estamos en la segunda clase en la que vamos a seguir hablando de mayordomía. Algunos me preguntabais cómo no perder cuando sale cada vídeo. Si te suscribes al canal donde está puesto, así cuando sale te puede avisar y todo. Mayordomía del tiempo es de lo que vamos a hablar hoy. Seguimos teniendo en mente lo que ya hemos estudiado y lo que hemos hablado de mayordomía. Y vamos a hablar de mayordomía del tiempo. De hecho, el título de la clase de hoy es Hoy no hablamos de gestión del tiempo, porque de lo que hablamos es de mayordomía. Y nuestra meta es descubrir que el tiempo que vivimos requiere de ejercer también mayordomía. El modelo bíblico de mayordomía, ya lo decíamos, afecta a todos los aspectos de la persona y desde luego el tiempo es uno de los más importantes. El versículo clave de hoy es: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando el buen tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Y lo encontráis en Efesios 5, versículos del 15 al 17. Sobre la mayordomía se han establecido ya 3 principios que los tendremos siempre en cuenta. El primero es que todo es de Dios, el segundo que no se limita solo a las posesiones y el tercero que nos afecta muy directamente, y es que el Señor nos pide cuentas sobre nuestra mayordomía. Y teniendo eso en mente, hoy lo que vamos a hacer es hablar precisamente de la mayordomía del tiempo. El versículo que leíamos antes hace alusión precisamente al aprovechamiento del tiempo. Vivimos en una sociedad en la cual nos tiene siempre súper ocupados. En el trabajo, largas horas de trabajo como la única opción. En el tiempo libre a veces se convierte en una obligación. Necesitas el tiempo libre para estar libre para hacer lo que quieres hacer. En gozar de buena salud llega un cansancio crónico de tanto trabajar esa buena salud. En estar informado, bueno, la verdad es que deberíamos estar más o menos actualizados, pero a veces confundimos esa información con el conocimiento. En las relaciones no hay tiempo para preguntas personales, para establecer verdaderamente relaciones con las personas, sino que nos dedicamos nada más que a, digamos, aumentar likes en nuestro perfil, a contactar con tanta gente y el no hacerlo en profundidad. ¿Tiempo para Jesús? Eso ni siquiera se menciona muchas veces, no entra en nuestra agenda. ¿Quién es el culpable? ¿Hacia dónde vamos tan deprisa? ¿Es esto transitorio o es algo definitivo? Solo hay una salida para salir de este embotellamiento en el que estamos, y es elegir y priorizar. En nuestros términos, esto es ejercer mayordomía sobre el tiempo que tienes disponible. ¿En qué se emplea el tiempo? ¿En qué empleas tu vida? ¿Está siendo malgastada? En el texto que hemos visto antes dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. La sociedad ya ha decidido cómo organizarse y cada uno tiene su objetivo y organiza su agenda. Y aparecen 2 contradicciones, o como contradicciones se nos presenta: el trabajo versus el ocio. Si tu vida está organizada en torno al trabajo, el trabajo se convierte en algo bueno y el ocio es algo malo. Para la sociedad que entiende esto de esta manera, la vida está realizada siempre y cuando tengas una actividad continua de trabajo, trabajo y trabajo. Si se organiza en torno al ocio, el ocio es algo bueno, el trabajo es algo malo y aparece el llamado también vividor, y uno se dedica a vivir a costa de los demás, y lo que suele haber ahí es un indicativo de egoísmo y quizá también de inmadurez. No hay nada malo ni en trabajar ni en ejercer ocio. Como decía Lutero, aquello que tenemos por trabajo secular es en realidad genuina alabanza a Dios y obediencia que mucho le complace. El creyente debe aprender a enfocar su vida con la agenda de Dios, combinando ambos aspectos, trabajo y descanso, y ambos para la gloria de Dios. No se descansa para poder trabajar, ni se trabaja para poder descansar. Ambas cosas deberíamos, en cierto modo, disfrutarlas por igual. Realizándolas ambas, volvemos al mismo término, para la gloria de Dios. Y dice en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios.
Si revisamos el versículo clave, tenemos en el versículo 14, mirad pues con diligencia cómo andéis. Y ese andar, igual que que pasa en el Antiguo Testamento cada vez que habla de anduve de una manera determinada, cuando lo queremos traducir al castellano debemos entenderlo como nuestra manera de vivir, cómo nos comportamos, cómo ejercemos en nuestra vida. El texto advierte, mirad, hacedlo con cuidado, no como un tonto. El versículo 15 y 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Se refiere a una oportunidad, a un momento específico y no al tiempo cronológico. No implica estar en continua actividad, sino ese tiempo que marque la diferencia. La importancia está en qué se hace y no cuánto se hace. Y la recomendación es aprovecharlo bien. El término griego aquí utilizado para aprovechar es un término que tiene que ver con comprar, es decir, compra el tiempo, adquiérelo porque tiene mucho valor, cómpralo para redimirlo, como si fuera rescátalo de una mala situación y hacerlo así con todo el kairos, con todo el tiempo, que es la palabra griego que se utiliza, es decir, con toda oportunidad que se te da. El texto llama a que se haga no como necios, sino como sabios. Las horas, todos sabemos que duran 60 minutos, pero hay maneras de pasarlas sabiamente y que parezcan días enteros, o tan neciamente que vuelen sin ningún aprovechamiento. El texto hace una advertencia final, porque los días son malos. Una vez que se desaprovecha el tiempo, no habrá redención del tiempo, será perdido. Me gusta mucho la cita de John Scott, que dice que había leído en un escrito la siguiente publicación. Dice, perdidas ayer en algún momento entre el amanecer y el atardecer 2 horas de oro, cada una engarzada con 60 minutos de diamantes. No se ofrece recompensa alguna porque se han ido para siempre. Qué tristes son esas pérdidas de tiempo que son irrecuperables. Otro puritano de los artífices del gran avivamiento, John Edwards, hizo una resolución y decía, resuelvo no perder nunca un momento de tiempo sin utilizarlo de la manera más beneficiosa posible. No sabemos si falló en su resolución, pero sí sabemos que su dirección era alinearse con los sabios, como dice el texto bíblico. Y vemos que tenía claro el texto que estamos estudiando. Nuestro texto en Efesios apunta a lo efímero del tiempo y cómo los sabios sacarán la máxima ventaja aprovechando cada oportunidad, haciendo una buena mayordomía de su tiempo. Porque una vez que se pierde la oportunidad, ni siquiera los sabios tienen ninguna posibilidad de recuperarlo. El buen uso del tiempo conectará al creyente precisamente con la voluntad de Dios. La manera de alejarse de la insensatez es precisamente el buen aprovechamiento del tiempo, para que la voluntad de Dios pueda ser revelada a través de las Escrituras. El versículo acaba diciendo, por tanto, no seáis insensatos, sin entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Bueno, esto de cuál sea la voluntad del Señor siempre es complicado. El mismo Jesús decía, no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Y nos enseñó a orar diciendo, hágase tu voluntad. Buscar la voluntad de Dios es ser sensible a lo que quiere decir al creyente y resultará con un buen aprovechamiento del tiempo si nos sometemos a su voluntad. Acabamos con unos consejos prácticos para el buen aprovechamiento del tiempo, porque realmente necesitamos mejorar el tiempo disponible y para eso hay que usar la cabeza y ser sabios, como dice el texto. Estas recomendaciones que voy a decir, pues no son palabra de Dios, ni le encontraremos unos textos bíblicos. Bueno, forzando podemos encontrar cualquier cosa, pero no hay unos textos bíblicos que identifiquen claramente a estas buenas acciones, pero son propias de la lógica y son consecuencia de buscar también en la palabra de Dios la dirección en este tiempo. En primer lugar, planificar. Siempre habrá cosas pendientes de planificar y eso hay que hacerlo. Dividir el trabajo y asignar un tiempo a cada parte. Programar las actividades el día anterior. Cumplir primero con las obligaciones y después con lo que más apetece hacer. Los atajos nunca sirven para ahorrar el tiempo. Planificar los tiempos muertos. Planificar permite, de hecho, cambiar los planes.
Y aplazar nunca es la solución. Hay un término en psicología, procrastinar, no sé si lo conocéis, que significa dejar todo al último minuto. Yo lo he sufrido muchas veces y eso nos da grandes problemas. A cualquiera en particular, pero toda la sociedad está muy implicada en este problema. A veces las personas se acostumbran a trabajar estresadas y de verdad que así no se trabaja bien. Planificar es la solución. Acabamos diciendo lo que decíamos, mayordomía no es una opción, es un deber cristiano, es consecuencia de las es consecuencia de las creencias del creyente. Mayordomía es reconocer que Dios es quien nos ha dado todo, incluido en este caso el tiempo, y por eso de cómo empleemos el tiempo rendiremos cuentas ante Él. El tiempo es un bien escaso que se nos gasta. Es de sabios emplearlo bien y el buen uso nos conectará con la voluntad de Dios que es revelada en las Escrituras. Hermano, ahora te toca a ti. Pide perdón por los abusos que haces del tiempo. Piensa en el tiempo que pierdes voluntariamente y deja claro que si esa es tu situación, has sido un mal mayordomo, un mal administrador. Busca la dirección de Dios para que te ayude a vivir el tiempo de una manera sabia, según su voluntad. Y yo te animaría a que escribieras en un cuaderno, en una agenda, un compromiso de dedicación de tiempo específico, también para relacionarte con Dios, para leer la Biblia si no la lees, para tener un tiempo de oración con Él. Acabamos preguntándonos, ¿es aplicable para tu vida esa resolución que hizo John Edwards? Dice, no perder nunca un momento del tiempo, sino utilizarlo de la manera más beneficiosa posible. Y esa manera solo puede ser cuando busques al Señor al dirigirte en tu tiempo. Que el Señor te bendiga.